Soy Ana. Soy Jimena. Soy Denise. Y compartir nuestra amistad desde la vulnerabilidad y nuestras diferencias ha contribuido a muchas tomas de conciencia. Mujer, maternidad y magia. Todo esto es M a la tercera potencia. Y algo nos ha quedado muy claro. Lo que eres, suma. ¿Te unes? ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Nos encanta saludarlos de nuevo en un episodio más de M a la tercera potencia. Antes de empezar, me gustaría saludar muchísimo a Ana y a Denise el día de hoy. ¿Cómo estás hoy, Ana? Increíblemente bien. Oye, justo vamos a hablar de la voz hoy. Estoy un poquito ronca, pero ¿qué más es posible? Me encanta tu voz sexy, Ana. Gracias. Sí. Ben, ¿cómo estás el día de hoy? Súper entusiasmada. Creo que pensar en que este es nuestro episodio 7 me para los pelos. Estoy súper feliz, orgullosa de nosotras, chicas. Bravo por nuestra constancia, por nuestro enfoque, nuestro compromiso y todo lo que estamos creando juntas. Así es, Den. Ya estamos en nuestro episodio número 7 y el tema para el día de hoy es el poder de las palabras. El poder de las palabras. ¡Wow! Y justamente cuando estábamos haciendo la planeación de este episodio, pensábamos en una pregunta muy importante. ¿Ustedes creen que las palabras se las lleva el viento? ¿Quién quisiera empezar a responder esta pregunta? Híjole, yo creo que no. A mí el tema de las palabras es un tema que me encanta, porque justamente, o sea, es todo lo que te dices todos los días, todo lo que le dices a las personas que te rodean, que puede tener un impacto tan grande en cómo se perciban hoy y a muchos años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a ti desde chiquita te dijeron, híjole, qué niña tan tonta, ¿no? Y qué tonta, y te caías y, ay, qué tonta, ¿no? Y entonces luego tú te caes cuando eres más grande y es, ay, no, es que qué tonta soy. ¿Qué pasa? O sea, todo lo que te está repitiendo todos los días crea un impacto bien importante en tu cerebro. Entonces te acabas creyendo todo lo que te dices. Y la gente que te rodea, tus hijos, por ejemplo, sobre todo los niños chiquitos, se acaban creyendo absolutamente todo lo que les dices. Entonces, por eso yo creo que sí es súper importante ser bien conscientes de lo que decimos hacia otros, de lo que nos decimos a nosotros y también el tono, como lo dices, la forma y la energía, porque la energía también es un tema bien importante, ¿no? Un tema es las palabras, la palabra que utilizas, y otro tema es la energía que le pones a la palabra. Por ejemplo, el otro día justamente estábamos comiendo y pues luego se me va la onda, ¿no? Y le digo a mi esposo, sí, y entonces este güey, ¿no? Y mi hijo chiquito, mamá, qué güey. Y entonces mi esposo, no, es que es una mala palabra, no sé qué, le digo, no, a ver, depende mucho del contexto en el que lo digas, ¿no? Una cosa es decir, eres un güey, y otra cosa es ese güey. Y entonces ya lo dejé pensando, pero sí, o sea, tiene que ver mucho también el contexto, la energía y el tono, o sea, tu expresión corporal. Yo sé que estamos hablando de las palabras, pero yo creo que todo en este tema de la comunicación influye, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Ben, al respecto de esto? Ahorita me acordé de una frase padrísima que he escuchado varias veces que dice, no es que me digas pinche, sino tu pinche forma de decirlo, ¿no? O sea, tal cual. Yo creo que bien decías ya, ¿no? Las palabras como vibración energética tienen intensidad, tienen pues un impacto bastante fuerte en lo que hacemos, en lo que decimos, donde nos movemos, ¿no? Y la verdad es que aquí yo me tengo que declarar, yo soy súper fan de las pelades, me encantan las groserías, porque para mí no es lo mismo decir, esto está bonito, esto está padre, decir, qué chingón, ¿no? O sea, para mí, entre mayor puedo compartir, o sea, no me gusta usarlas para ofender, pero sí me gusta mucho utilizarlas como para exclamar todavía más el poder, ¿no? Y a mí esto de la potencia me fascina. Entonces, justamente creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en mente, como bien decían ya, es que una palabra dicha e incluso una palabra no dicha tiene un impacto muy fuerte y positivo, negativo, como, vaya, vamos a quitarle el juicio, tiene un impacto fuerte en las cosas que ocurren, ¿no?
cómo puedes vivenciar a lo mejor un evento, ¿no? Un accidente, ¿no? Puedes decir, esto fue un madrazo, esto fue una situación brutal, esto tuvo algo como una consecuencia, pero también puedes decir que un accidente te trajo aprendizaje. Todo depende del enfoque donde tú lo veas, ¿no? Pero creo que la forma en la que lo nombras es relevante. Y mientras las escuchaba hace un momento cuando hablaban de la pregunta de si las palabras se las lleva el viento y cómo hay palabras que son dichas y que las tomas propias, creo que Access en ese sentido a mí me ha abierto una posibilidad y ha sido una toma de conciencia en particular refiriéndonos a esto, ¿no? Es el poder de la elección. Yo puedo elegir si la tomo o no la tomo. Una vez una persona me decía, a ver, yo te voy a dar un regalo, ahí te va, ¿no? Tú lo recibes, ya, lo tomas. Ahora, adentro hay mierda, ¿te lo quedas? Yo ya te di el regalo, pero ¿qué vas a hacer con él? Tú tienes esta posibilidad de decir, bye, para nada, o bueno, pues es que como ya me lo dieron, lo tengo que guardar, ¿no? Como esas cosas que te regalan en Navidad que de pronto no te gustan siquiera, pero ahí las tienes guardadas todavía. Entonces, el poder de la elección que nos da esta posibilidad infinita de decir, pues eso es lo que él cree, interesante punto de vista, pero no tiene por qué ser algo que me voy a guardar e incluso tampoco algo que me voy a poner, no es un saco que me queda. Gracias, no, y ya está, ¿no? Como decíamos en otro episodio, alguien te puede describir como enojona, pero pues si a ti no te hace sentido, bye, no te lo apropias. De hecho, Den, me encanta que tomes este camino, porque hablando de energía y potencia, justo hace rato que tú decías que te encanta decir groserías, por ejemplo, yo solo las digo cuando estoy enojada. Cuando estoy muy enojada, la única forma en que me cuadra decir groserías es cuando estoy enojada, ¿no? Así como que hasta sabe más rico el enojo. Y es justamente porque es esa energía que le damos y si decidimos o no, más bien si elegimos o no, porque ya después vamos a platicarles que decidir no es lo mismo que elegir, pero eso ya es para otro episodio. Tú eliges si te las quedas o no, como decía Ana hace rato, ¿no? O sea, ¿cuántas veces las palabras tienen tanto poder y tanto impacto que te las quedas de por vida? Pero a veces se nos olvida que tenemos esta posibilidad de decir, ¿sabes algo? Esta energía no me gusta en mi vida, no la quiero. Aquí está tu sorpresita, papá pitufo. Yo no la quiero más, ¿no? Y creo que esto nos lleva a hablar de cómo las palabras nos permiten construir o deconstruir o, o destruir totalmente nuestras relaciones, porque al final de cuentas no podemos olvidar que somos seres de sociedad y gracias a que somos seres de sociedad tenemos un lenguaje y de ahí nacieron nuestras palabras. Entonces, ¿cuántas veces se nos olvida que tenemos esta elección de nuestra palabra para construir lazos o para destruirlos? Sí, cañón. Y aquí, bueno, retomando varios temas de los que han hablado, este tema, ¿no? De tú elegir si tomas lo que te dicen o no. Y me fascina esta herramienta del interesante punto de vista desde que la aprendí, yo lo utilizo muchísimo, ok, a ver, me están diciendo que soy, no sé, que soy súper mala onda por haber hecho esto, perdón. Entonces es, ok, interesante punto de vista que esa persona tiene ese punto de vista acerca de mí, ¿no? Obviamente, digo, yo cuando viene gente conmigo a sesiones, en cursos, les explico, a ver, no se lo vas a decir a las personas en fuerte, ¿no? De, ay, interesante punto de vista, tu punto de vista. Pero es como al tú hacerlo consciente y al tú repetirlo dentro de ti, como que la energía de pesadez de lo que te están diciendo se disipa. Es como que, ay, es su punto de vista, no tengo por qué elegirlo, no tengo por qué tomarlo, no tengo por qué hacerlo relevante en mí. Entonces, esta herramienta para mí es pura magia, ¿no? Esta herramienta que comenta Denise. Y otra cosa que justo es de lo que tú hablabas, Jime, que yo les enseño mucho también a mis hijos, es, a ver, porque luego dicen, mamá, es que llegó un niño en mi cole y me dijo que era un tonto, ¿no? Digo, a ver,
escucha bien esto, ¿no? O sea, les explico lo del interesante punto de vista, pero algo bien importante también aquí es, ok, si él te dice que eres un tonto, él se lo está diciendo a él mismo, ¿sí? Entonces, de esta forma es como, pues no te lo está diciendo a ti. O sea, eso es o sea, él está diciendo, eres un tonto, pero si tú lo tomas como que, ok, él se lo dice a él mismo, también lo haces como, no es relevante, porque no me lo está diciendo a mí, es algo que él está diciendo, ¿no? Que esto también es súper importante, este tema de muchas veces que decimos, ay, es que mi enfermedad, mi accidente, o en mi caso, como repetíamos, mi déficit de atención, ¿no? Ok, a ver, ¿en qué momento yo elegí que esto fuera mío? Ujú. Y entonces si lo digo, ok, el accidente o el dolor de panza, le estoy quitando un peso bien importante, ¿no? Al decir, ok, él en lugar de mí. Entonces, esto también es un tema muy importante al hablar de la energía y de la fuerza y de la potencia que pueden tener las palabras en el cómo nos sentimos y en este cambio que podemos tener de una forma cerebral, ¿no? O sea, digo mental, porque esto es más mental, en el cómo nos vamos sintiendo o en el cómo elegimos si estamos enfermos, o sea, si enfermamos o no. En el decir, ¿es mi enfermedad o es la enfermedad? Entonces, retomando lo que ustedes dicen, creo que esto también es muy importante. Creo que aquí podemos profundizar además en cómo a veces lo que decimos o no decimos se empata con las enfermedades, ¿no? Me gustó mucho esto que decías de hacer propia la enfermedad, del poder decir es mi diagnóstico o es mi accidente. Creo que también hay situaciones que de pronto nosotros podemos detectar, podemos sentir en nuestro cuerpo como herramienta de vida que es, y tenemos la elección de si lo decimos o no, pensando desde la cabeza que eso puede tener un impacto, una consecuencia, que podemos ser juzgados, que la otra persona se puede sentir juzgada, ¿no? Y lo que no se dice suele actuarse o suele representarse a través de nuestro cuerpo. Así que también el poder de la palabra elegida, ¿no? Creo que es otro de los puntos que tenemos que tocar acá, porque no es lo mismo, como hace un rato yo decía, que algo te impacte, que algo te haga sentir feliz o que algo sea sumamente agradable para ti. Y desde ahí también se puede vivir, digamos, desde una escala a lo mejor de emociones que podríamos describir como negativas. No es lo mismo algo que te enoja, algo que te hace sentir rabia, algo que te enfurece. Y una de las corrientes que hoy está como tan empapada o involucrándose en esto, pues es la biodescodificación, ¿no? Que tiene cada vez más sentido porque es una manera de interpretar o de conocer el significado que pueden tener las enfermedades y que a partir de ahí comprendes dónde está el conflicto emocional. Lo hablábamos ya también en otra ocasión, ¿no? En el sentido de los X-Men. Ahorita me quedo pensando un poco en esta idea de las diferentes formas de expresar nuestras situaciones de vida, de qué manera compartimos nuestro lenguaje, de qué manera damos un mensaje al mundo y si eso es interpretado de una forma que da sentido o que no lo da. A veces estas ecolalias o repeticiones que hacen niños con un diagnóstico de autismo, por ejemplo, podrían ser catalogado como es que no habla bien, pero también es otra forma de lenguaje, ¿no? De comunicación. Formas donde también hay el llanto. El llanto puede ser otra forma de comunicarse. Y a veces también nosotras como mamás podemos identificar, llora por hambre, llora porque está sucio, llora porque necesita cambiarse, ¿no? O sea, creo que ahí hay muchas maneras de lenguaje que no es como tal una palabra hablada. Claro, Denise. De hecho, pues tú y yo conocemos mucho de esta parte a través de lo lacaniano en el psicoanálisis y justamente tiene que ver con hacer propio los significantes. Las palabras pueden ser la misma para todos, pero puede significar cosas distintas para cada quien, porque el significado que le ponemos cada uno de nosotros es propio.
nuestro lenguaje, aunque lo compartamos con muchas personas, es más, el claro ejemplo es que español se habla en un montón de regiones, pero ve a pedir palomitas a Argentina y ahí te encargo que te dan, ¿no? O a Bolivia, porque aparte las palomitas de maíz es el lugar, o sea, es la palabra más rara y se dice de diferentes formas en muchos lugares donde hablamos español y que se supone que compartimos el mismo lenguaje. Entonces, yo creo que esto también es una invitación no solo a verlo desde el interesante punto de vista, sino a recordar que el lenguaje es propio. Y entonces también la forma en que nos entienden lo que hablamos es propio del que escucha, porque el que nos escucha va a entender desde lo que él le ha puesto a esas palabras, ¿no? A lo mejor si Denise le dice a alguien, wow, qué chingón, y el otro tiene asociado, la otra persona tiene asociado chingón con esto no se dice, esto es feo, esto está mal, pues se va a hacer un rollo mental de que puede estar mal. Entonces, fíjense cómo a veces el suponer que hablamos el mismo idioma nos puede llevar a darle un peso a las palabras que no existen, ¿no? Ana. Híjole, sí, ahorita me estaba acordando mucho de una anécdota que, híjole, qué divertido era. Tiene mucho que ver también, Jime, aquí, el que dices, bueno, de otros países, ¿no? Pero también generacional. Recuerdo que en la época de mi abuela todavía se usaba el, digo, ahorita pues lo hemos cambiado, ¿no? Pero el tema de yo voy a coger esto, ¿no? Y ahorita, bueno, pues ya es totalmente un albur, mal visto, o sea, ¿no? O sea, es otra cosa, se ha resignificado. Pero bueno, o sea, recuerdo una vez que, pues, a ver, mi abuela tuvo 9 hijos y 30 y tantos nietos, ¿no? Entonces, la verdad, pues luego nos divertíamos mucho con ella y le echábamos carrilla y así. Y entonces recuerdo que una vez le decía no, a alguna de mis tías, no mamá, por favor, no te vayas a ir sola, que alguien te acompañe. Y al final ya le costaba mucho trabajo caminar y así. Entonces decía, no pasa nada, mi chofer me coge muy bien. Entonces, bueno, eran unas carcajadas, nos divertíamos muchísimo y la pobre se enojaba y se frustraba, pero bueno, digo, al final se acababa riendo, ¿no? Pero sí, o sea, como también este tema generacional el significado que se le da en diferentes generaciones a las palabras también es bien importante, ¿no? O sea, y sí, o sea, me acordé de esto y me estaba riendo mientras platicabas, perdón. No, y me da muchísima risa porque justo lo que dices de generacional, les voy a confesar, y bueno, voy a balconear a mi abuela, ¿no? Pero hace poquito mi mamá y mi abuela se fueron de viaje las dos solas, que me parece increíble. Mi abuela tiene 75, 79, algo así. O sea, mi abuela verdaderamente es una mujer muy joven, partiendo de la idea de que yo tengo 38, ¿no? O sea, tiene una bisnieta y bueno, padrísimo. Entonces, bueno, se fueron ellas dos a Cancún. Y cuando llegaron a Cancún y las recoge el taxista, mi abuela lo primero que les dice es, señor, imagínese, yo no venía a Cancún desde que era virgen, ¿no? Bueno, o sea, una risa, el taxista ya no sabía ni de dónde meterse, ¿no? Llegan al restaurante y con el mesero y mi abuela, ay, es que yo no venía a Cancún desde que era virgen, ¿no? Y ja, ja, ja. Y mi abuela decía, pero ¿por qué se ríen, no? O sea, como que era algo que no entendía. Y pasó el día y mi mamá tuvo que decirle, deja de decir eso, ¿no? Y mi abuela le dice, es que yo me estoy refiriendo a que Cancún era virgen. Ah, bueno, ¿no? O sea, pero son esas pequeñas cosas que tenemos que darle, como decía Jimena, la interpretación de la ocasión, del contexto, del lugar, de la edad, ¿no? O sea, porque claro que es totalmente distinto. Las palabras, por ejemplo, mi abuela nos sigue diciendo que ella va a merendar, y merendar pues no es una palabra que nosotros utilicemos, ¿no? Nos burlamos de mi abuela, digo, con mucho cariño, pues, pero ella dice que la comida está sabrosa. Y es verdad, viene de la palabra sabor, pero ya no utilizamos esas palabras, ¿no? Que es triste porque hay muchas que tienen como un significado muy particular que deberíamos recuperarlas. Pero sí, definitivamente es algo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo como todo, ¿no? Y bueno, creo que otra de las líneas que queríamos tocar en este episodio era también el poder de los silencios.
¿Qué opinan de eso? Justo ahí va, Denise, que así como tienen tanto poder las palabras, ¿cuánto poder tienen los silencios? Y a veces no reconocemos su poder hasta que los vivimos. En lo particular, creo que siempre he sido una persona que habla mucho, ¿no? Entonces, o que le gusta estar platicando y escuchando y oyendo historias. Pero yo creo que fue hasta la formación de la carrera donde empecé a decir, ah, caray, sí es cierto, dar tiempo para que haya silencio es muy importante, porque en el silencio es literal, hablando de dichos de abuelita, es donde se nos cae el 20, donde cae el 20, donde podemos tomar conciencia de lo que el otro está diciendo, de lo que yo estoy entendiendo y qué interesante punto de vista le estoy poniendo. Entonces, la verdad es que los silencios para mí son súper potentes, súper poderosos, pero creo que a veces los subvaloramos demasiado y a veces hasta nos incomodamos con ellos. Híjole, sí, Jimena, fíjate que este tema se me hace muy importante y no sé si les ha pasado que, por ejemplo, ¿no? Llegas y le cuentas algo a una persona. No, pues me pasó esto, ¿no? Y le estás contando tu historia y te interrumpen para dar su punto de vista. Y ahí creo que hay un tema bien importante, ¿no? Porque hay gente que simplemente quiere contar su historia para desahogarse. Y entonces cuando la otra persona, en lugar de guardar silencio y escuchar, te empieza a dar su punto de vista, a veces es como que, a ver, espérame tantito, yo nada más quería hablar, ¿no? No quiero que me des una solución. Entonces creo que ahí este tema del saber guardar silencio, saber escuchar, a ver, ok, esta persona me quiere contar todo esto, y ya, de repente, ok, se queda callada y es, ok, a ver, ¿te gustaría saber mi punto de vista? O no, porque a veces ni siquiera, ¿no? Y a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Que puedes causar a veces un conflicto cuando das tu punto de vista en lugar de escuchar. Y se me hace también muy importante cuando vienen personas conmigo a sesiones, me he dado cuenta que hay personas que llegan y a lo que van, no, vamos a ver, o sea, en lo que hago de registros akáshicos, de descodificación o barras, que simplemente llegan y pues a lo que vamos, pero hay personas que de verdad se avientan casi todo la hora hablando y digo, pues bueno, está bien, o sea, me quedaré callada y voy a escuchar, ¿no? Y bueno, pues ya en el momento que sea adecuado, pues yo doy mi punto de vista, pero de verdad hay personas que simplemente lo que necesitan es sacar lo que traen dentro porque no tienen con quién, ¿sí? Porque no encuentran con quién desahogarse. Y esto también es bien importante, o sea, tener esta capacidad de poder expresar lo que sientes para que no se quede en tu cuerpo porque cuando lo dejas adentro de ti, enferma, o sea, puedes llegar a enfermar. Entonces también creo que este tema también es bien importante, tú el poder expresar lo que sientes, tener con quién hacerlo y el saber guardar silencio cuando se requiere. Me viene mucho el episodio que grabamos sobre las mujeres, en donde comentamos cuando una mujer pierde a una amiga, ¿no? O sea, este dolor que de pronto se siente, sí le lloras a la persona que se va, pero también es un duelo por lo que estás perdiendo al momento de la partida, porque es esa persona que solía escucharte, porque es esa persona que te daba acompañamiento, abrazo, consuelo físico y en el oído, ¿no? Muy relevante esto de tener una persona que te pueda acompañar, que te pueda escuchar, que te pueda respaldar en las cosas que vives. Y es común encontrar mujeres que después de enviudar generan algún tipo de cáncer, ¿no? De mama, por ejemplo, cáncer en útero, porque son pérdidas como muy profundas que se generan a partir, son heridas muy profundas que se generan a partir de la pérdida, de no tengo ahora con quién compartir, no tengo ahora con quién hablar. Buscar redes de apoyo es vital para la salud, es vital para incluso compartir dinámicas de silencio, ¿no? O sea,
en estos momentos en donde simplemente estás con alguien. Puedes estar en la playa viendo el amanecer sin expresar ni una sola palabra, pero el saber que tienes a alguien junto a ti compartiendo el momento es básico, ¿no? Y me encantó lo que decías hace un rato, Jimena, de los silencios como un proceso de que te cae el 20. En yoga, una de las posturas más importantes es Shavasana, ¿no? Que es en el momento en el que tú le permites a tu cuerpo tener como un procesamiento de qué fue lo que ocurrió a nivel corporal con todas las asanas, ¿no? Con todo el movimiento que se da durante la clase. Hace unos días, nuestra misma querida Ana andaba fónica, ¿no? Y así abrimos nuestro episodio. ¿Qué es lo que pasa de pronto en tus días, en tu vida, que te hace cerrarte? O a lo mejor expresaste algo y ahora el cuerpo se mueve, ¿no? Nuestro cuerpo habla de muchas formas, más allá de la palabra misma. Exacto, Den, y justo con este tema, ¿no? Que dices que así abrimos nuestro episodio y así lo cerramos, porque de eso vamos a hablar el próximo episodio, del encontrar tu voz, y vamos a tocar estos temas, ¿no? De la expresión. Pero bueno, me encantó este tema, me encantó platicar con ustedes esto, y me encantaría para todas estas personas, para ti que nos estás escuchando, que nos comentes, ¿no? ¿Qué importancia tienen para ti las palabras? ¿Qué creencias tienes acerca de las palabras? Y si podemos contribuirte en algo, cualquiera de nosotras, aquí estamos para ti. Les mando un abrazo enorme y bueno, me encantó compartir con ustedes el episodio del día de hoy. Gracias, Ana. Y sí, yo también estaba pensando justamente en hablar de este próximo episodio, y también les invitaría a recordar estas herramientas que les comentó Ana el día de hoy, que fue la primera, el interesante punto de vista. Acuérdate que siempre nuestras palabras solo son eso, nuestro interesante punto de vista, porque al final de cuentas hablan de nuestro significado y de lo que hemos vivido. Y otra herramienta que me gustaría recordarte es la de hacer preguntas poderosas. A veces, después de los silencios a veces después de tanto hablar, vale la pena preguntarnos algo poderoso, algo que genere con eso que tanto dijimos y con eso que a lo mejor tanto hemos estado callando. Access tiene esa fabulosa herramienta que es siempre pregunta, pero no preguntes el por qué. El por qué es un camino sin salida, el por qué siempre te va a llevar a otro por qué y a otro por qué y a otro por qué. Pregunta el qué, el cómo, el cuánto, el qué tomaría, el qué tengo, etcétera, etcétera. Entonces, yo te quiero invitar a que de ahora en adelante pongas muchísima atención al poder de tus palabras con estas dos herramientas fabulosas y veas qué tal se mueve tu vida. Y muchísimas gracias por escucharnos y acuérdate que seguimos en una conversación. ¿Ven? El poder de las palabras en nuestro cuerpo, en los silencios y las preguntas. ¿Qué va a crear más? Si lo digo o no lo digo. Creo que aquí hay un espacio de creación muy profunda en el que nos encantaría acompañarte, que nos escribas, que te podamos leer, que mantengamos esta comunidad en movimiento y que estés al pendiente de todo lo que estamos creando para ti. Síguenos en nuestras redes sociales como M_a_potencia. A mí me encuentras como @potenciaconsciente. A mí me encuentras... Ay, perdóname, Ana. Adelante. A mí me encuentras como @eligetuvidablog. Y a mí me encuentras como @Proyecto Amor y Magia. Que tengas una excelente semana y nos vemos la próxima semana con Encuentra tu voz. Bye bye. Bye. Gracias. Síguenos, Comenta, comparte y hagamos que la magia sea aún más potente. ¿cuánto más podemos crear?